Cañabate, que es secretaria general de SUTPA, que es el sindicato que nuclea a los trabajadores de peajes. Florencia, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Bien. con cierta preocupación porque yo pago peaje todos los días y uno tiene relación ya con los laburantes de las cabinas y veo los carteles Sí, que hablan no a los despidos y hay preocupación porque evidentemente no hay cómo relocalizarlos. tal cual. Es tal cual lo decís. Hoy estamos hablando de 500 familias de Caminos del Río Uruguay, pero déjame hacerte la corrección. Hay posibilidades de recategorizarlos y de que cumplan tareas en otros sectores de la concesión, porque el mantenimiento y se va a seguir haciendo y se sigue haciendo con gente. Nosotros en conjunto con AUBAS, Autopista del Oeste, Autopista del Sol, estas empresas están implementando la tecnología. Ustedes tienen posibilidad de transitar por ahí y no se ha perdido un solo puesto de trabajo. Pero la mala voluntad del gobierno nacional a través de Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte hizo que los trabajadores de Caminos del Río Uruguay se quedasen sin trabajo, sin indemnización y sin posibilidad de continuidad laboral. Me han dicho muchas veces que no era responsabilidad de Vialidad Nacional el tema de la indemnización, y como organización les digo que es responsabilidad de Vialidad Nacional el tema de que los trabajadores estén incluidos en los pliegos. Es la primera vez en 30 años que cuando cambia una concesión privada a otra concesión privada, los trabajadores no están incluidos. ¿Y por qué eso? Porque Por siempre falta de pasa voluntad política. del gobierno. Sí, falta de voluntad política, tal cual. Hemos planteado distintas alternativas para que estos trabajadores puedan seguir. A ver, te escucho, vos estás en auto, ¿no, Florencia? Porque te escucho muy No, entrecortados. estoy en Richeri, quizás. Si te quedas quieta en un lugar, así te escuchamos bien. Ahí, A ver, ya me escuchan. ahí un poquito mejor. Hola. Sí, ahí sí, perfecto. Perfecto. Listo, me quedo acá. Me estabas contando que cuando hubo... Que sí, que siempre cuando hubo traspaso de concesión, A ver, vamos a intentar nuevamente la comunicación, tenemos algunos problemas. Florencia, ahora sí te escuchamos mejor, a ver. Hola. Ahora sí te escuchamos bárbaro. Estábamos hablando Bueno, bien. de la relocalización de los trabajadores de los peajes. Sí, a ver, ahí yo no te escuché, ahora, discúlpame. Ahora te escuchamos bien. Hablábamos de la relocalización de los trabajadores del Sí. peaje. Claro, porque no es el problema si la automatización sí, la automatización no. Nosotros tenemos diversos proyectos porque entendemos que la automatización va a mejorar la recaudación, la automatización va a hacer que tengan los trabajadores y trabajadoras de la actividad trabajo de calidad, porque sabemos que el trabajo de la cabina es repetitivo y termina perjudicando la salud de los trabajadores, pero hoy no está en discusión eso, porque nosotros de hecho lo estamos haciendo con las demás empresas y no hemos perdido un puesto de trabajo. Hoy está en discusión la continuidad laboral ante la imprevisibilidad de la gestión de Vialidad Nacional, que es la encargada de realizar los pliegos de concesión, ya sea para el cambio de privado en Caminos del Río Uruguay o para todo corredores viales, de quien Vialidad Nacional tiene el 49%. Como te decía recién, que los trabajadores no estén hoy dentro de los pliegos de Caminos del Río Uruguay es netamente una decisión política. Ahora, Florencia, en un país donde hay un 40% que se maneja en efectivo, que no tiene Sí. tarjeta, ¿cómo haces, por ejemplo, si ese 40% pasa en una chata de las que generalmente pasan a recolectar, no sé, cartones, no puede pagarlo, va a pagar el triple?
pagaría el triple porque sería una multa. Nosotros como organización, y lo he dicho desde que comencé como secretaria general hace 3 años, que teníamos los problemas y los conflictos con la empresa Ubasa, no podemos hacer rehenes a los usuarios de un sistema automático. Alguna cabina manual tiene que quedar, por esto que vos estás diciendo. Hay personas que se manejan todavía en efectivo y no están bancarizados. Independientemente de eso y de la proyección utópica del gobierno de que dentro de 2 años y medio tiene que estar todo automatizado, es necesaria inversiones, y la inversión se hace con tarifa, y es el mismo gobierno que desde diciembre no le da tarifa a los concesionarios. Sabemos que el sistema de concesiones viales se mantiene con tarifa. No es casualidad que las tarifas más bajas de peaje sean, por ejemplo, las de Caminos del Río Uruguay, 0,84 centavos por kilómetro recorrido. Que hoy un usuario de Autopista del Oeste pague entre 700 y 900 pesos la tarifa de peaje, que no compras ni un alfajor, hace que el sistema se deteriore y se termine rompiendo. Claro, pero vos te estás hablando que el promedio salarial es de 728.000 pesos para un trabajador registrado, según el Estado. Entonces, 700 pesos es un porcentual 0,1. Bueno, entonces digo, como dirigente gremial y como trabajadora de la actividad, ¿no es preferible mejor solucionar los problemas estructurales y luego ir a una automatización en donde nosotros también debemos y queremos ser parte? Creo que para que acá se dé la automatización primero hace falta legislación, no tenemos legislación. Entonces, empezamos de atrás para adelante, damos noticias para que surja o para que tengan un impacto, pero sabe el gobierno que no son practicables en la realidad. Autopista del Sol y Autopista del Oeste del grupo Abertis, que tiene inversiones en distintas partes del mundo, no está invirtiendo hoy en día porque no le recomponen tarifa. Me parece que estamos entrando en una discusión que es del huevo o la gallina, ¿no? Porque en un país que tiene salarios tan bajos, aumentar los peajes es una locura, y no relocalizar a trabajadores que se van a caer en la calle también es una locura. Todos estamos inmersos en medio de un gran disparate donde el gobierno no da una sola solución a nada. Tal cual. ¿Y sabes qué? Que vos me hablabas con respecto a los salarios. Es verdad, están muy por debajo de lo que es la canasta básica, los jubilados, el salario mínimo, y la gran cantidad de trabajadores están debajo de la línea de la pobreza. Pero si los trabajadores o el pueblo o el usuario de rutas, autovías y autopistas no paga el peaje, lo terminamos pagando todo. Sí. Porque tenemos las rutas concesionadas y las del gobierno nacional. Las rutas concesionadas lo paga el usuario. Y las rutas que están a cargo del gobierno nacional, las pagamos. Claro, lo que pasa es que en definitiva terminamos todos pagando todo, ¿no? Se llenan de guita un grupo, y mientras tanto quedan 500 laburantes en la calle y siempre pagamos los mismos. Con un estado de las rutas deplorable. Deplorable. Se cortó, ¿eh? No, estábamos hablando que siempre pagamos los mismos en un estado de rutas deplorable, donde se nota que ya no hay inversión. Tal cual. Y realmente, como trabajadora de la actividad, no voy a decir que la responsabilidad del estado de las rutas es de este gobierno, pero sigue con la misma desaprensión que los gobiernos anteriores y con un proceso de privatización que no le conviene ni a usuarios ni a empresarios. Entonces, digo, ¿cuál es la solución? Tengamos soluciones serias, llamemos a quienes conocen de la actividad. Hasta el día de hoy, hace 20 días que intervinieron corredores viales, no citaron al sindicato para ver cómo va a ser el proceso de privatización. Florencia, te mando un saludo grande, gracias. No, por favor, gracias. Florencia Cañabate, secretaria general del Sindicato de Peajes.